Voy a ir, voy a regresar y le voy a decir: hazme como uno de tus jornaleros. Hermano, ¿por qué el Padre no buscó al Hijo? ¿Por qué el Padre no fue a traer al Hijo? Porque a veces así es Dios. Dios permite que se vayan, que prueben y que hagan lo que quieran. Pero cuando viene el problema, cuando viene la escasez, cuando viene la necesidad, ¿qué hacen? Regresan a buscar a Dios. Regresan a decirle: Señor, perdóname. Sé que he pecado, como decía el pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, pero el amor de un padre es tan grande que él lo recibió y dice que mandó a ponerle unas ropas nuevas, le puso un anillo y le hizo una fiesta, hermanos. Así es Dios con nosotros. Cuando alguien se aleja de Dios, viene Dios y te recibe. Viene Dios y limpia tus vestiduras manchadas. Viene Dios y quita tus impurezas pecaminosas que traías del mundo. Y te hace vestir unas ropas blancas y puras. Y no te recibe como un jornalero, sino que te recibe como un hijo, hermano. Tiene derecho al reino de los cielos. Un hijo tiene derecho a los privilegios que le da un padre. Aleluya. Ese es mi Dios. Por eso, mi hermano, que nada ni nadie nos tambalee, que nada ni nadie nos haga estar inconstantes. Hay que hacer siempre un esfuerzo por el Señor, por estar en su casa de oración, por estar aquí alabando su nombre, hermano. Porque vamos a ver momentos en que tú vas a desear este momento y ya no va a estar. Ya no, mi hermano. Pero Jesucristo aquí, como nos tiene, nos mantiene, Él nos guarda, nos protege, Él nos cubre con su sangre preciosa, mi hermano. Todo va a acontecer, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, hermano. Las profecías se cumplen. Así como se cumple la profecía de que Cristo vino, así se cumple la profecía que dice que Cristo viene nuevamente. De que Cristo viene por una iglesia. Pero esa iglesia dice que debe estar sin manchas y sin arrugas. Amén. ¿Cuáles son esas manchas que puede haber en una iglesia? El pecado. Por eso nosotros, hermanos, debemos limpiarnos espiritualmente. Si hay algo, hermano, alguna debilidad en la que nos esté dando trabajo dejar, pidámosle al Señor que nos ayude. Porque a veces puede ser algo insignificante, algo que para nosotros quizás no nos parezca que es un pecado, pero para Dios el pecado es pecado, sea chiquito o sea grande. Es como la mentira. La mentira, cuando decían es una mentirita piadosa, no hay mentiras piadosas, hermano. Una mentira, sea chiquita, es una mentira. Así tiene el mismo valor que una mentira grande, hermano. Porque el padre de la mentira es Satanás y que el Señor lo reprenda, hermano. Por eso nosotros limpiamos nuestra vestidura.
sentimos que nuestro vaso le falta estar lleno, pidámosle al Señor. Yo le decía a Dani, chiquito, porque él está a punto ya de estar en la adolescencia, siempre fue con el mismo hombre. Y cuando me los agarro los tres, hermano. Es una tarea que como padre tenemos que hacer, hermano. Es una tarea que nosotros tenemos que estar constantes con nuestros hijos. Y yo les digo a ellos, aunque parezca disco rayado, pero yo les he de decir lo que a ustedes no les conviene y lo que les conviene buscar. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque no me gustaría que el arrebatamiento de nuestro Dios surgiera y que yo volara y mis hijos se quedaran, hermano. Yo le digo a ellos y siempre estoy diciendo, llénense de Dios, llénense de Dios. Amén. Y si no sientes la presencia de Dios, le decía precisamente a él, dile al Espíritu Santo, entra a mi corazón, te abro la puerta de mi corazón, entra y lléname, entra y lléname. Porque eso cada uno de nosotros lo podemos sentir. Pero si nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, hermano, porque si tu corazón está duro, ¿cómo va a entrar el Señor? Si tú no le has abierto la puerta, Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué hermoso, qué maravilloso cuando el Señor entra a la puerta de tu corazón. Qué hermoso y maravilloso que cene contigo, mi hermano. Porque ahí corren los ríos de agua viva. Y así lo mismo que yo le digo a ellos, se lo digo a usted, mi hermano. Si usted siente que se está enfriando, si usted siente que no siente lo mismo cuando usted vino y recibió aquí, cuando usted vino y habló en lengua, cuando usted vino y le tomó el Espíritu Santo, dígale, Señor, lléname, Señor, lléname, 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 yo quiero estar llena de ti. Dígale al Señor, hermano. Porque Él está ahí pendiente de cada uno de sus hijos. Y yo te aseguro, mi hermano, si tú lo haces y si yo lo hago, nada ni nadie nos va a detener de lo que es la palabra de Dios. Nosotros podemos ser puestos que dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, recuerde la palabra de Dios que dice, muchos son los llamados, ¿pero qué? Pocos son los escogidos. Pocos. ¿Y sabes cómo son esos pocos? Los que se están llenando del Señor, los que están buscando su presencia, los que lo están honrando. Esos pocos, hermano, tenemos que ser tú y yo en este lugar. Esos pocos, mi hermano, somos los que vamos a estar aquí esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque el Señor ya no tarda, hermanos. Ya no tarda. Me decía mi hermano, el papá de Jade, me dice, pronto el gobierno dice, va a ser dueño de todo lo que tienes. Tú ya no vas a poseer nada. Y hace 2 días que hablé con mi suegra, me dice, Pati, López Obrador está anunciando que ya nuestras casas van a ser del gobierno. Tu casa ya no va a ser tu casa. Tu carro ya no va a ser tu carro. El gobierno se va a apoderar de las cosas materiales que te pertenecen
y te va a cobrar un impuesto, te va a cobrar una renta. ¿Qué me dice eso, hermanos? ¿Qué nos dice eso? Que Cristo ya viene. Que Cristo ya viene. No sé cuándo, pero es pronto. Porque dice que ni aún los ángeles lo saben, pero las cosas que están sucediendo en el mundo nos indican que la venida de Cristo está cada día más cerca de nosotros, hermano. Más cerca, aleluya. Y va a ser así, en un abrir y un cerrar de ojos. Así como lo hemos visto en las películas, así mismo va a ser, hermano. Que quizá uno va a ir manejando y ahí se va a quedar el carro, hermanos. Porque el Señor, cuando dice que como el relámpago que se pone del occidente al oriente, dice que así va a ser su venida. ¿Y cómo es el relámpago, hermano? Así. Lo ves como una culebrita azul y desaparece. Así va a ser la venida de Jesús. Y muchos de los que no están buscando de lleno a Dios se van a quedar y se van a levantar, porque van a decir: Señor, ¿por qué me dejaste? Y el Señor no va a dejar a aquellos que estén llenos de su Espíritu Santo, hermanos. No, hermanos, esto va a ser una transformación inmediata en nosotros. La palabra de Dios lo dice, que el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, hermano. Amén. Así como un día Jesús lo vieron los discípulos subir, nosotros vamos a subir como Él, porque nuestro cuerpo va a ser transformado. No vamos a ir con este cuerpo, porque dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos, pero sí dice la palabra de Dios que nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Se nos va a dar una vestidura blanca. Aleluya, 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 hermano. Creo que el pueblo de Dios es lo que espera ese acontecimiento, hermano, para morar con Jesús. Hay un varón, pastor, me decía: si la humanidad creyera que todo es real y que todo es verdad, dice, muchos serían salvos. Porque a la gente le predicas, dice, que existe un infierno y no creen. No creen. Este varón, yo platiqué así como estoy platicando contigo, y me dice: yo fui al infierno. A mí el Señor me llevó al infierno, dice, y ahí yo vi las almas que están al rojo vivo, dice. Y él lloraba cuando me estaba contando, hermanos, porque se le ve la carne roja, roja, dice. Y gritan y lamentan. Y vi a unos que yo conocía, me dice, y me dijeron: ve y háblale a mi familia. Dile a mi familia que estoy en este lugar para que no vengan. Háblales de Cristo. Y ellos me querían agarrar, dice, pero no podía, porque a mí me llevaba un ángel del Señor, dice. Y también me llevó al cielo, hermana. Y por eso dice el Salmo 23: en pastos de delicados me hará descansar, hermana, porque esos pastos que hay en el cielo, dice, nunca los he visto en la tierra. Nunca, mi hermana, dice. Y este varón, hermanos, fue a la familia de sus jóvenes y no le creyeron. No le creyeron, hermanos. Y él me decía: yo como Poncio Pilato me lavo las manos
cumplí con la palabra de Dios. Y así como ellos, hermano, hay mucha gente que no cree que el infierno es real. No lo creen, hermanos. Están cegados por una enseñanza falsa, hermanos, que les dice que van a purgar sus pecados y que con los rezos y todo eso los van a sacar del purgatorio. Mentira del diablo, porque la palabra de Dios no menciona nada de purgatorio, no menciona nada de rezos, hermano. Por eso decía mi hermano Gigi, dice que un varón que era católico se acercó a él y le dijo: yo ahora sé que Jesús es el único que salva, porque yo veo tus predicaciones y yo he comprobado con la palabra. Y dice: yo soy católico, pero ahora me doy cuenta que tú lo que predicas es la verdad. Y le dice: ¿y sigues ahí? Sí, pues ve y predícales la verdad a ellos. Y cuando ya les hayas predicado, salte de ese lugar, dice. Salte, porque el único que salva y cambia y transforma es Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor, porque el único que transforma es Jesucristo. Por eso, mi hermano, tengamos cuidado y sigamos adelante, aleluya. Porque la palabra dice aquí, gloria al Señor, que va a haber tribulación y que los días, ahí en el versículo 22, que los días van a ser acortados, porque si no se acortaran los días, nadie se salvaría, hermanos. Entonces, cuando digan, hermanos, que Cristo está allá o está acá, no lo crea, hermanos. No lo crea, porque van a aparecer muchos falsos profetas y falsos predicadores. El anticristo se va a levantar con el ser humano, y el enemigo ya se está levantando a levantar iglesias satánicas, a levantar iglesias, hermano, donde les enseñan a los niños a creer en Satanás. Que el Señor los reprenda, hermanos. Por eso instruyamos a nuestros chiquillos, instruyámonos en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y niños, a ustedes les digo, a todos, están en edad de que ya nosotros como padres no los salvamos. Están en edad que ustedes tienen que luchar por su salvación, porque es personal. Porque hay niños que han descendido a ese lugar del infierno a partir de los 7 años. Y ustedes dicen, como un niño, si el niño dice que la palabra de Dios, que el reino de los cielos es para los niños, sí, pero ustedes ya conocen el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Entonces ustedes ya eligen la vida o la muerte, seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Hermanos, buscar a Cristo es buscarlo fielmente, no a medias, hermano, porque dice la Biblia que a los tibios los vomitará de su boca. Por eso dice, ¿eres frío o eres caliente? Gloria al Señor. ¿A quién le gusta el café tibio? Creo que les gusta calientito, ¿verdad? Pues así el Señor nos quiere, calientitos. Y calientitos es buscarlo a Él, llenarnos de Él. Y ustedes, niños, busquen a Dios, búsquenlo. Está bien que jueguen, pero también hay un momento para venir y postrarse al Señor y orar al Señor, porque el Señor, a ustedes pequeños, ustedes le piden al Señor, y créanme que el Señor ahí entra y le dice: Señor, cámbiame. Si a lo mejor hay palabras en mi boca que todavía digo, cámbiame, transfórmame. Hermanos, yo tuve una lucha con mi papá. Mi papá, cuando él trabajaba en la limpia pública,
él se contaminó mucho con las amistades del mundo. Y lo que nos costó cambiar en él era su forma de hablar. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces en el pueblo cristiano hay palabras que la disfrazan, pero casi la dicen como el mundo, hermanos. Pero él me decía, pero no dije una grosería, no. Pero ya estás diciendo la palabra como si fuera una grosería. Y yo creo que en el pueblo de Dios eso ya no debe de existir, hermanos. No, hermanos. Para nosotros debe de ser un vocabulario diferente. Que nosotros reflejamos a Cristo, hermanos. Y si reflejamos a Cristo, se va a ver en nuestras acciones y en nuestras palabras, hermano. Y en nuestras palabras a veces es difícil el cambio inmediato, pero sí es posible. Por eso, niños, si alguno de ustedes todavía tiene ese afán de decir palabras disfrazadas, ya no las diga. No las diga, porque disfrazadas o revolcadas es lo mismo, hermanos. Y entonces a mi papá le fue difícil cambiar ese vocabulario, pero el Señor lo hizo en su proceso, pero lo hizo, hermano, porque Él dejó que el mundo lo contaminara y lo contaminó, hermanos. Pero cuando el Señor lo llamó, por eso, hermano, a veces dicen, no pasa nada cuando uno hace algo que a Dios no le agrada. Dios nos perdona, hermanos, porque Él es perdonador. Pero ¿sabe qué, hermano? Pero a veces lo que hicimos no queda sin castigo. Sí, hermanos. Cuando corregimos a nuestros hijos, los castigamos. Y luego dice, mamá, pero ya te pedí perdón. Sí, pero el castigo no se te quita. ¿Por qué? Porque si no, al rato lo vuelves a hacer. Al cabo, mi mamá me perdona, pero no me quita, no me castiga. Dios perdona, pero a veces es necesario llevar el castigo que merecemos, hermanos. Porque a veces, muchas veces decimos, yo le preguntaba al Señor, porque mi mamá murió en una enfermedad. Ella también se salió del mundo, hermanos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios la alcanzó el Señor. La trajo y se vio en una enfermedad muy fea, hermanos, dolorosa. Pero aquí en esta casa, a mí me abrieron las puertas para tenerla aquí. Y mi suegra, yo le doy las gracias, porque yo trabajaba y yo no podía estar con mi mamá, pero ella iba y le daba de comer. Mi suegro iba